El comandante Ilas-Vaz se agarró el costado mientras el carmesí se filtraba entre sus dedos. Las cámaras diplomáticas del Alto Consejo de Tesa, una vez una maravilla de arquitectura cristalina, ahora yacían en ruinas parciales a su alrededor. La explosión había llegado sin previo aviso, una interrupción violenta de lo que debería haber sido un tratado de paz histórico entre la coalición interestelar de la Tierra y el cónclave de Tesa. «Comandante, quédate conmigo», instó la diplomática tía Nakamura. Su rostro, generalmente sereno, se tensó por la preocupación mientras rasgaba la tela de su uniforme formal para presionar contra su herida. Detrás de ella, la delegación humana restante se apiñó. Sus rostros pálidos bajo la luz violeta de las lunas gemelas de Tesa que se filtraba a través de la cúpula destrozada. «Estoy bien», mintió Elas con los dientes apretados. 6 años de servicio militar antes de su carrera diplomática le habían enseñado lo que se sentía una herida grave. «Descalificado. Asegura los documentos del tratado. Asegúrate de que el anciano del Consejo Habernin esté a salvo». Los guardias entraron en la cámara. Sus altas figuras vivas se movían con una gracia inquietante a pesar del caos. Su piel iridiscente cambió de tono y la agitación de un sereno azul se tornó en un alarmado ámbar mientras evaluaban el daño. «La humana sangra extensamente», anunció un guardia. Su voz era un melodioso estribillo que los dispositivos de traducción convirtieron en un inglés plano. «Requiere atención médica. Nuestras instalaciones están cerca». «No», protestó el embajador humano semanal. «El protocolo establece que solo personal médico humano». «El infierno se desangrará antes de que llegue su transbordador», interrumpió una nueva voz. Hila se giró hacia el sonido y sintió que se le cortaba la respiración a pesar del dolor. Una mujer de Tesana había entrado. Sus movimientos eran fluidos pero precisos. A diferencia de los demás, su piel mantenía un brillo opalescente constante. Las elaboradas crestas craneales enmarcaban ojos de un violeta profundo que lo miraban con interés clínico. Los patrones grabados en su uniforme médico ajustado la marcaban como alguien de alto rango. «Soy Kara, especialista principal en diagnóstico», anunció arrodillándose a su lado sin preocuparse por la sangre humana que inmediatamente manchó sus prendas. «Lo trataré». El embajador Nakamura empezó a objetar de nuevo, pero Elas la despidió con un débil gesto. La habitación había empezado a dar vueltas y el instinto le decía que el tiempo era un lujo que no tenía. Las manos de Killara estaban frías contra su piel ardiente. Mientras se quitaba el vendaje improvisado, notó que sus hendiduras nasales se ensanchaban ligeramente y las delicadas estructuras similares a branquias en su cuello pulsaban una vez. «Composición fascinante», murmuró más para sí misma que para él. «Portador de oxígeno, diferente al nuestro». A través de la neblina de dolor, Ela se sintió cautivado por el juego de luz en sus rasgos. Las sesiones siempre habían mantenido la distancia durante las negociaciones. Una preferencia cultural por el espacio personal que los humanos habían respetado. Así de cerca podía ver los patrones sutiles dentro de su piel como galaxias suspendidas bajo la superficie. Sus exploraciones médicas eran ineficaces, advirtió el agregado médico humano que se había apresurado a unirse a ellos. «Nuestras fisiologías son demasiado diferentes para que su equipo las interprete correctamente». Killer no levantó la vista de su examen. «No confiamos únicamente en el equipo». «Dr. Jensen», antes de que nadie pudiera reaccionar, Killer se inclinó hacia la herida. Su rostro estaba a escasos centímetros de el costado de Elia. Un delgado apéndice, que no era exactamente una lengua, pero de función similar, se extendía desde justo debajo de su mandíbula. Con delicada precisión, lo tocó hasta el borde de su herida y recogió una pequeña muestra de su sangre. La delegación humana estalló en protestas. Los guardias tesanos se movieron nerviosos, su piel destellaba colores de advertencia, pero Elas apenas registró la conmoción porque en el momento en que Kara probó su sangre, sucedió algo extraordinario. Una sacudida de sensación recorrió su cuerpo, no dolorosa, sino intensa, como si alguien hubiera conectado un circuito eléctrico entre ellos. Los ojos de Killara se abrieron de par en par, el violeta se oscureció al índigo en aparente shock. Por un latido que pareció extenderse hasta el infinito, Hila sintió como si pudiera sentir sus pensamientos, fragmentos de sorpresa, asombro y reconocimiento que no tenían sentido lógico. «Imposible», susurró, su voz apenas audible por encima de los gritos a su alrededor. Elas quería preguntar qué quería decir con lo que había encontrado. Pero la oscuridad se arrastraba desde los bordes de su visión. Lo único que vio antes de que la conciencia se desvaneciera fue el rostro de Kara. Su expresión se transformó de interés clínico a determinación feroz. «Llévenlo a mis instalaciones ahora», ordenó de repente su voz melódica. «Robert. Este humano lleva algo que hemos estado esperando desde el amanecer de nuestra civilización».
Mientras el transporte médico de emergencia cobraba vida a su alrededor, Hila sintió la fría mano de Killer estrechar la suya. A pesar del protocolo, a pesar del incidente diplomático que se desarrollaba, a pesar de todo lo racional, se encontró devolviendo el gesto débilmente. En el último momento antes de que la oscuridad lo reclamara por completo, un solo pensamiento imposible flotó por su mente. No los suyos, sino los protegeré. Starborn. Llevas nuestro futuro en tus venas. Ella se despertó con el suave zumbido de una maquinaria desconocida. El techo sobre él estaba compuesto de paneles hexagonales entrelazados que pulsaban con una suave bioluminiscencia. Intentó sentarse, pero encontró su cuerpo sorprendentemente débil. Los efectos sedantes persisten. La voz melódica de Kara llegó desde algún lugar a su derecha. Su metabolismo procesa nuestros compuestos de manera diferente. Giró la cabeza para encontrarla inclinada sobre una consola de patrones de luz arremolinados. Sus delgados dedos bailaron a través de la pantalla holográfica reordenando estructuras moleculares complejas que él reconoció como secuencias de ADN humano. ¿Su ADN qué pasó? Preguntó con voz ronca. La explosión. Una investigación está en marcha. Kalara respondió moviéndose a su lado con gracia fluida. Su delegación está a salvo. Han insistido bastante en verte. Había algo en su tono, una neutralidad cuidadosamente medida que hizo a Ilia sospechar que las conversaciones habían sido menos que diplomáticas, pero las rechazaste. Dijo que no era una pregunta. Los patrones en la piel de Killer se ondularon brevemente con colores que su traductor no interpretó. Estaba empezando a reconocer esto como una respuesta emocional de Tea, algo más profundo que su comunicación verbal controlada. Invoqué la autoridad médica, dijo simplemente. Después de lo que descubrí que era necesario, tocó un control en su cama y se reconfiguró para ayudarlo a sentarse erguido cuando la habitación quedó completamente a la vista. Hila se dio cuenta de que estaban solos en lo que parecía ser una cámara médica de alta seguridad mucho más avanzada que las áreas de tratamiento general que había vislumbrado durante la gira diplomática anterior. Probaste mi sangre, dijo el recuerdo aflorando. Ese no es el protocolo estándar para tratar extraterrestres. Los ojos violetas de Killer lo estudiaron atentamente. No, fue impulsivo, poco profesional. Debería disculparme, pero no lo harás. Una pequeña sonrisa curvó sus labios, revelando unos dientes sorprendentemente similares a los humanos, aunque un poco más luminiscentes. No, porque lo que descubrí cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra especie. Hizo un gesto y una pantalla holográfica apareció entre ellos. Dos hélices de ADN giraban lentamente una al lado de la otra, una claramente humana, la otra alienígena con componentes estructurales adicionales que Elas no reconoció. La izquierda es tuya, explicó. La derecha es mía. Fundamentalmente diferente, como esperaríamos de especies que evolucionaron en planetas separados por 800 años luz. Hizo otro gesto y partes de ambas secuencias se iluminaron, avanzando rápidamente. Pero aquí y aquí y aquí, continuó resaltando secciones idénticas. Compartimos secuencias genómicas exactas, no similares, no análogas, idénticas hasta el último par de nucleótidos. Ilia miró la pantalla, las implicaciones se le iban haciendo presentes lentamente. Eso es imposible. La evolución convergente no funciona así. Precisamente, dijo Kilara, y hubo una inconfundible emoción en su voz. Ahora bien, estos no son desarrollos evolutivos naturales, son marcadores diseñados. Comandante, ¿vas diseñados por quién? En lugar de responder directamente, Kara se movió hacia una pared que brillaba y se volvió transparente revelando una cámara más allá. Dentro había una tablilla de piedra cubierta de grabados que Elas reconoció de inmediato de los antiguos templos tesios que había estudiado en preparación para esta misión. Los llamamos los arquitectos, dijo en voz baja. Visitaron nuestro mundo hace 10.000 años, según nuestros registros más antiguos, compartieron conocimiento, guiaron nuestro desarrollo y luego desaparecieron prometiendo regresar cuando estuvimos listos. Ella se giró hacia sus ojos intensos. Nuestros teólogos los llaman dioses, nuestros científicos los llaman precursores avanzados, pero en algo están de acuerdo. Todas las sanciones dejaron una marca en nosotros que hemos estado tratando de entender desde entonces. ¿Y crees que también visitaron la Tierra? Preguntó Hila. Sé que lo hicieron. Kilera tomó un pequeño dispositivo y lo colocó contra sus 100. Tus patrones neuronales se activaron cuando probé tu sangre. Algo latente en tu genética respondió a algo en la mía. Hilas sintió una extraña sensación de hormigueo que se extendió desde el dispositivo a través de su mente. De repente, pudo ver símbolos que coincidían con los símbolos de la tableta que nunca había estudiado, pero que de alguna manera reconoció. ¿Cómo estoy viendo esto?, susurró de la misma manera que de repente entendí tu idioma sin un traductor cuando nos conectamos por primera vez, respondió Killer. Los marcadores se están despertando en ambos. Ella se quitó el dispositivo y las visiones se desvanecieron, pero el recuerdo permaneció claro. El incidente diplomático que causé ha tenido un beneficio inesperado. Cuando probé tu sangre activé algo que ha estado esperando durante milenios, la primera conexión verdadera entre nuestras especies. Elas se sintió atraído por ella de una manera que trascendió la atracción física.
Aunque esa también estaba innegablemente presente, la belleza de otro mundo de cara ahora parecía de alguna manera familiar. Como si siempre hubiera conocido los patrones debajo de su piel, el tono exacto de sus ojos. Es por esto que siento. Empezó y luego se detuvo, sin saber cómo describir la sensación. Como si nos hubiéramos conocido antes, terminó Quilera. Su mano se movió hacia la de él, dudó y luego completó el viaje cuando sus dedos se tocaron. La misma sacudida de antes regresó, más suave pero inconfundible. Es parte del diseño, creo, una forma de asegurar la cooperación entre nuestras especies cuando finalmente nos encontramos. Un sonido en la puerta los interrumpió. Killer se alejó rápidamente, su actitud profesional regresó mientras atenuaba las pantallas genéticas. El embajador Nakamura entró en su rostro, una cuidadosa máscara de neutralidad diplomática. Comandante Bass, está despierto. Bien. Tenemos que partir de inmediato. La firma del tratado se ha pospuesto y el Comando de la Tierra exige su regreso para el informe. La forma en que enfatizó el informe dejó en claro que se trataba de algo más que el procedimiento estándar. ¿Qué no me está diciendo, embajador?, preguntó Hilas. La inteligencia sugiere que la explosión no fue aleatoria, respondió Nakamura evitando cuidadosamente mirar a Quilera. Y existe la preocupación de que se realicen procedimientos médicos poco ortodoxos sin consentimiento. Antes de que el Hilas pudiera responder, entró un hombre tesánida con atuendo oficial. Su piel mostraba patrones que lo identificaban como un alto funcionario. El humano permanecerá bajo protección, anunció sin preámbulos. Por orden del alto cónclave. ¿Con qué fundamento?, exigió Nakamura. Con fundamento en que el comandante Bass ha demostrado una compatibilidad única con Team Biotech durante los procedimientos de diagnóstico, respondió el funcionario con suavidad. Los hallazgos del especialista médico Kelara han sido verificados por nuestro directorio científico. Su estructura genética contiene elementos de importancia crítica para nuestra historia compartida. Mientras los dos funcionarios iniciaban un acalorado debate sobre jurisdicción e inmunidad diplomática, Elas captó la mirada de Kelara. Sin palabras, de alguna manera supo lo que ella pensaba. Ninguno de los dos gobiernos actuaba solo por preocupación por él. Se había vuelto valioso de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Y en ese intercambio silencioso, algo más se transmitió entre ellos, una promesa, una conexión que se formaba más allá de las minaciones políticas que los rodeaban. Cualesquiera que fueran los secretos que albergaran su genética compartida, los descubrirían juntos. Lo saben, susurró Calera. Su piel se llenó de patrones alarmantes al irrumpir en la cámara de Ilia. 3 días después, más tarde, tenemos que irnos ya. Hilas había pasado su confinamiento estudiando en profundidad antiguos textos tesanos que Killer le había pasado a escondidas, textos que ahora podía comprender parcialmente a pesar de no haber estudiado nunca el idioma. Cada hora que pasaba fortalecía la conexión entre ellos, incluso estando físicamente separados. ¿Quién sabe?, preguntó. Pero ya se estaba moviendo, recogiendo las pocas posesiones que las autoridades le habían permitido conservar. Los purificadores, respondió la traductora, intentando captar el odio en su voz. Una facción extremista que cree que la evolución de Tean debe permanecer intacta ante influencias externas. Se han infiltrado tanto en nuestro gobierno como en el equipo de seguridad de su delegación. Apretó la palma de la mano contra un panel oculto que revelaba un estrecho pasaje tras la pared de su cámara. Esto conduce a los antiguos túneles médicos bajo el complejo. Hemos estado desarrollando una red de santuarios desde el primer contacto, con preparativos en caso de una reacción xenófoba. ¿Esperabas esto? Esperábamos la paz, corrigió, pero nos preparamos para el miedo. Al entrar en el pasaje tenuemente iluminado, Quilera selló la entrada tras ellos. Las paredes del túnel estaban revestidas con el mismo material bioluminiscente que las instalaciones médicas, pero aquí pulsaba al ritmo de sus movimientos, ajustándose para proporcionar la luz justa para navegar. No entiendo, dijo Ilia mientras descendían más profundamente en el complejo. Si estos marcadores genéticos son tan importantes, ¿por qué alguien querría destruirlos? El espacio asesino nunca se detuvo. Algunos creen que la promesa del arquitecto no se trataba de cooperación entre especies, sino acerca de elevar a Teessions a la siguiente etapa de la evolución. Ven a los humanos como competidores por ese favor divino, no como socios. Un sonido distante resonó por los túneles, el inconfundible vino de las armas de energía encendiéndose. Killer congeló su cabeza inclinada en la alerta depredadora que Elas había llegado a reconocer como el modo sensorial agudizado de su especie. 8 perseguidores, susurró. Armados, moviéndose rápido. ¿Cómo puedes conocer el sabor?, interrumpió. El aire lleva rastros moleculares de su presencia, sus armas, incluso sus intenciones.
Mis habilidades de diagnóstico se extienden más allá de la sangre. Ella lo jaló hacia un pasaje lateral apenas lo suficientemente ancho como para que pudieran pasar. Mientras se adentraban más en los estrechos confines, Ella se volvió profundamente consciente de la proximidad de Calera, la sutil calidez de su cuerpo, el tenue aroma dulce que le recordaba extrañamente a la canela y al ozono, los patrones rítmicos que fluían bajo su piel, ahora visibles en la oscuridad. El pasaje se abrió de repente a una pequeña cámara dominada por tecnología antigua que contrastaba marcadamente con los elegantes diseños que había visto arriba. Estructuras cristalinas sobresalían de las paredes, charcándose. Con una luz azul profunda, arquitecto tecnología, explicó Kilara, colocando la palma de la mano contra un cristal. Este brilló intensamente y luego se apagó en un resplandor constante. Esto enmascarará nuestras biofirmas temporalmente. Con el peligro momentáneamente a raya, la tensión entre ellos cambió a algo completamente distinto. En la luz azul, Elia vio a Kara no como una diplomática alienígena o una especialista médica, sino simplemente como una mujer que lo había arriesgado todo para protegerlo. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. Tu carrera, estás en pie, lo estás sacrificando todo. Killer se acercó. Sus ojos violetas escudriñaron su rostro. Cuando probé tu sangre, experimenté algo que mi gente llama reconocimiento del alma tálabico. En tus términos humanos, podría traducirse como destino. Y las terminó, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de la palabra. El espacio entre ellos parecía cargada de electricidad. Kilara levantó lentamente la mano, sus delgados dedos flotando cerca de su sien en un gesto que de alguna manera reconoció como profundamente íntimo en la cultura Tean, una solicitud de conexión mental. Si hacemos esto, dijo su voz apenas por encima de un susurro. No hay retorno a lo que éramos antes. Las vías neuronales formadas serán permanentes. Y las tomó su mano y la guió suavemente hacia su sien. Creo que esas vías comenzaron a formarse en el momento en que probaste mi sangre. El contacto fue como sumergirse en agua tibia. Ella sintió la conciencia de que era rozar su alienígena pero familiar, emociones y recuerdos complejos que fluían entre ellos en fragmentos demasiado rápidos para comprender completamente. Alegría, miedo, determinación y debajo de todo, una poderosa corriente de atracción que trascendía el deseo físico. Sin un pensamiento consciente, su mano libre encontró la sensible cresta a lo largo de su cuello. La piel de Killer se sonrojó con patrones iridiscentes en respuesta y ella lo atrajo más cerca. Sus frentes se tocaron, un beso seguido de uno humano cuando sus labios se encontraron. La doble intimidad mental y física abrumó los sentidos de Ilia. Imágenes pasaron por su mente. Estrellas antiguas, ciudades cristalizadas, códigos genéticos. Desplegándose como flores, los recuerdos de Killer fluyeron en su conciencia. Sus siglos de estudio, vivieron mucho más que los humanos su trabajo secreto preparándose para el contacto profetizado con Star Kindred, su primera visión de él en la recepción diplomática y la inexplicable atracción que había sentido incluso entonces cuando finalmente se separaron. Ila se sintió fundamentalmente cambiado, como si piezas de sí mismo que siempre habían estado faltantes finalmente hubieran encajado en su lugar. Los arquitectos nos diseñaron para ser complementarios, dijo Kilara en voz baja con voz temblorosa. Su adaptabilidad, nuestra percepción sensorial, su creatividad, nuestra precisión, sus cortas y brillantes esperanzas de vida impulsando la innovación son la longevidad que preserva el conocimiento. Compañeros perfectos, murmuró Elas, aún abrazándola. Un temblor repentino sacudió la cámara. El polvo caía del antiguo techo. Están usando disruptores sónicos. Kilara, alerta al instante, derribará todo el sistema de túneles antes que dejarnos escapar. Ella sintió una repentina presión creciendo tras sus ojos, seguida de una claridad de percepción que nunca antes había experimentado. Las raíces de la salida de la cámara aparecieron en su mente con perfecto detalle, incluyendo un pasaje que no había sido visible momentos antes. Ahí, dijo, señalando lo que parecía ser una pared sólida. Tras ese panel, se llega a la superficie cerca de los terrenos del antiguo templo. Killer lo miró con asombro. ¿Cómo puede saber que esos planos se perdieron hace siglos? No lo sé, admitió Ilas. Acabo de verlo. Otro temblor violento decidió el asunto. Killer presionó rápidamente puntos específicos en la pared que Ilas había indicado. Con un chirrido, el antiguo panel se deslizó a un lado, revelando un pasaje empinado y ascendente. Tu activación genética está progresando más rápido de lo que esperaba, dijo mientras se apresuraban hacia el contacto íntimo. Debió acelerar el proceso. Mientras ascendían hacia la superficie, perseguidos por los sonidos de destrucción que se extendían debajo, Ila sintió el peso de la revelación sobre él. En lo que fuera que se estuviera convirtiendo, en lo que fuera que se estuvieran convirtiendo juntos, cambiaría el curso de ambas especies para siempre.
Y basándose en las fuerzas que se alineaban contra ellos, no todos acogieron con agrado ese cambio. El amanecer amaneció sobre las arboledas sagradas de Tesa, bañando los antiguos templos con una luz violeta y dorada. Ilia se encontraba en la entrada de la casa ancestral de Calera, una estructura perfectamente integrada con los árboles vivos que la rodeaban, ramas y paredes que fluían juntas en armonía orgánica. Mi familia ha custodiado este lugar durante 17 generaciones, explicó Kera mientras presionaba la palma de su mano contra lo que parecía ser madera natural. Toda la pared se onduló en respuesta, creando una abertura. Somos Talsaria, guardianes del antiguo conocimiento. Dentro de la vivienda había una sorprendente mezcla de tecnología avanzada y elementos naturales. Pantallas holográficas proyectadas desde madera viva. Los muebles crecían directamente del suelo en formas ergonómicas. Pero lo que captó la atención de Ilia fue la cámara central donde, un modelo a escala de lo que solo podría ser un sistema solar flotaba en el aire. 9 planetas orbitando una estrella amarilla. Ese es nuestro sistema solar, dijo con asombro. El sistema solar de la Tierra. Kilara asintió. Su piel ondulaba con patrones que Ilia ahora reconoce como entusiasmo académico. Registrados en nuestros archivos ancestrales hace 10.000 años, 7.000 años antes de que Galileo lo mapeara con precisión por primera vez. Se movió hacia un gabinete de cristalina y recuperó lo que parecía ser un antiguo estuche de pergaminos. Mi abuela fue la guardiana principal antes que yo. En su lecho de muerte, me hizo prometer que abriría esto solo en presencia de alguien que llevara la marca de la costa lejana. Con cuidado reverente, desenrolló el documento sobre una mesa de piedra pulida. El material no era papel ni pergamino, sino algo más duradero, tal vez la misma fibra cristalina que componía la tecnología arquitectónica que habían visto en los túneles. La escritura no era diferente a la lengua moderna de Tean que Elas había estado estudiando. En cambio, consistía en patrones geométricos entrelazados que se movían sutilmente mientras observaba como si estuvieran vivos. No puedo leerlo, Kara. Admitió una frustración evidente en su voz. Ningún tesano ha sido capaz de descifrar esta escritura durante milenios. La hemos preservado, protegido, transmitido con la fe de que su propósito eventualmente sería revelado. Ilia estudió los patrones cambiantes y algo extraño sucedió. Cuanto más se concentraba, más parecían realinear las geometrías, transformándose de diseños abstractos en símbolos comprensibles. Puedo leerlo, susurró, casi sin creer sus propias palabras. Los ojos de Kilera se abrieron de par en par. Eso es imposible. También lo es todo lo demás que ha sucedido desde que probaste mi sangre, replicó, y luego comenzó a traducir en voz alta. Cuando los hijos de dos mundos se unan, el legado de los arquitectos despertará. No en la conquista, sino en la comunión, comenzará la próxima evolución. Lo que fue separado por las estrellas se unirá por la sangre. Lo que fue dividido por el tiempo se unirá por el tacto. Mientras pronunciaba las palabras, el documento comenzó a brillar con creciente intensidad. Los patrones en la página emergieron y se proyectaron hacia arriba, formando una doble hélice que se retorcía y transformaba, mostrando la fusión de dos estructuras genéticas distintas en algo nuevo y más complejo. Es un plano genético, suspiró Killara, acercándose para examinar la proyección. No solo para individuos, sino para la evolución futura de nuestras dos especies. Ilia continuó traduciendo. Los dadores de sabor encontrarán lo oculto. El adaptador se convertirá en lo prometido. Juntos forman el puente entre lo que es y lo que será. Dadores de sabor, repitió Kilera. Así llamaban los arquitectos a las misiones en nuestros textos más antiguos. Diseñaron nuestra capacidad de diagnóstico gustativo específicamente para reconocer marcadores genéticos compatibles cuando finalmente los encontráramos. Y los humanos somos los adaptadores, dijo Elia. El amanecer de la comprensión. Nuestra flexibilidad genética, nuestra capacidad de sobrevivir en diversos entornos. Estos no eran rasgos evolutivos aleatorios. Fuimos diseñados como especies complementarias, concluyó Kilera con voz llena de asombro. Todos nuestros caminos evolutivos fueron sutilmente guiados hacia este momento de reconexión. La intimidad de la revelación colgaba entre ellos, profundizando su ya profunda conexión. Elas extendió la mano y cuando sus dedos se entrelazaron, la proyección del antiguo documento se intensificó, bañándolos a ambos en una luz dorada. Sin palabras, se acercaron. Esta conexión se sintió inevitable y milagrosa a la vez. Comunión trascendiendo los límites de sus diferentes biologías cuando se besaron, Elas pudo sentir los cambios sutiles en su propia fisiología respondiendo a la de ella. Las vías neuronales realinearon los sentidos, agudizándolos.
Kilara lo guió más profundamente en la vivienda hasta una cámara donde formaciones de cristal estallaron del suelo al techo, rebosando con una suave luz azul. La cama en el centro parecía estar formada del mismo material vivo que el resto de la estructura. Sin embargo, se reconfiguró a medida que se acercaban, adaptándose perfectamente a sus formas. Su unión era a la vez extraña y familiar. Una danza de descubrimiento donde cada toque revelaba nuevas sensibilidades. Cada momento de conexión se profundizaba. Su vínculo mental, los patrones en la piel de Kara respondieron a su tacto con cascadas de color que reflejaban su placer a su vez. Elas encontró que su percepción se expandía experimentando sensaciones a través de la conciencia de ella, así como de la suya propia. Un ciclo de retroalimentación de conexión cada vez más intensa horas después. Yacían entrelazados tras su unión y las podía sentir cambios sutiles que continuaban en su interior percepción. Mejorada comprensión intuitiva del lenguaje y la tecnología tesan conciencia de la presencia de Kara incluso con los ojos cerrados. El vínculo ha acelerado la activación genética que Lara murmuró trazando el contorno de su rostro con dedos delgados. ¿Puedes sentirlo? Sí. Respondió Ilas, es como despertar partes de mí que siempre estuvieron latentes cobrando vida. Se apoyó en un codo. Aquí su expresión se volvió seria. Hay algo que no te he contado, algo que mi abuela reveló antes de morir. Ilia esperó estudiando las complejas emociones que se reflejaban en los rasgos de Kelara. Los arquitectos no se fueron sin más, fueron expulsados por miembros de ambas especies que temían los cambios que traían su voz. Se volvió más grave. La historia los registra como purificadores en Tesa, aunque sospecho que tenían nombres diferentes en la Tierra. Y ahora sus descendientes nos están cazando, dijo Ilia, entendiendo la implicación. Killer asintió con gravedad. Los textos antiguos hablan de seres emparejados, uno de cada mundo, que algún día reactivarían el diseño completo del arquitecto. Los purificadores han conservado sus propios textos y tradiciones dedicados a prevenir esa activación. Un repentino tono agudo llenó el aire. Una alarma integrada en los sistemas de la vivienda. Kera se movió de inmediato a un panel de monitoreo que se materializó desde la pared. Transportes aéreos se acercan, informó Tensa. Tanto las fuerzas de seguridad como las firmas humanas. Su gente se ha unido a la búsqueda. No solo mi gente, dijo Ilia con gravedad, levantándose para unirse a ella. Reconozco esas firmas de motor. División de Inteligencia de la Tierra. No están aquí por fines diplomáticos. A través de la pantalla pudo ver la nave que se acercaba convergiendo en el bosque sagrado. 2 elegantes naves y una lanzadera humana, todas armadas y acercándose rápidamente. Destruirán el templo antes que permitir que la activación continúe, dijo Killer, su piel palideciendo a un azul fantasmal. 000 años de conocimiento, el último vínculo directo con los arquitectos. Ila sintió una repentina certeza crecer dentro de él, un conocimiento que parecía provenir de algún lugar más allá de su propia experiencia. Hay otra opción, el templo mismo no es solo un edificio, ¿verdad? Es tecnología. Los ojos de Killer se abrieron. ¿Cómo puedes saber eso de la misma manera que yo sabía sobre el pasaje en los túneles? Respondió, algo en mí está recordando cosas que en realidad nunca aprendí. Tomó su mano, y juntos se movieron hacia el corazón del hogar ancestral, hacia la cámara más antigua donde el verdadero propósito del templo esperaba ser despertado después de 10.000 años de silencio. La cámara más interna del templo era una cúpula perfecta, sus paredes estaban inscritas con los mismos patrones geométricos cambiantes que Ilas había traducido del antiguo pergamino. En el centro, había una formación cristalina que se asemejaba a una flor floreciente, cada pétalo orientado hacia una dirección cardinal diferente. El corazón del conocimiento. Karao susurró con reverencia, nadie lo ha activado dentro de la memoria viva fuera del vino del descenso. Los propulsores anunciaron la llegada de sus perseguidores, tenían minutos como máximo. ¿Qué hacemos?, preguntó Ilas, buscando instintivamente la mano de Kara. El momento su piel tocó la formación de cristal, pulsando con una luz repentina que respondía a su presencia combinada. El conocimiento inundó la mente de Lilia, no como palabras o imágenes, sino como comprensión pura, como si siempre hubiera sabido qué hacer. Necesitamos completar el circuito, dijo con una certeza recién descubierta. El templo fue diseñado como un transmisor, una forma de compartir la conciencia a distancia. Los ojos de Kilara se abrieron de par en par. Un amplificador psíquico que es solo un mito de nuestros textos más antiguos. No es un mito. Ilas respondió guiándola hacia la formación de cristal. Pero necesita que ambos nos activemos. El dador de sabor y el adaptador se unieron como uno solo. El sonido de las armas cargando penetró el muros del templo. Múltiples voces, tanto humanas como exclamaciones, ordenaban rendirse. El tiempo se había agotado. Sin dudarlo, Kara se colocó a un lado del cristal, mientras Elia permanecía frente a ella. Entre ellas, la formación comenzó a brillar con mayor intensidad, en respuesta a su proximidad. ¿Qué hará esto exactamente?,
preguntó Quillera, con su piel mostrando complejos patrones de aprensión y resolución. Si entiendo bien, dijo Ilia, transmitirá nuestra conciencia compartida, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido juntas, a cualquiera que esté a su alcance. La comprensión amaneció en los ojos violetas de Kara, una comunión forzada. Experimentarán lo que hemos experimentado. La verdad es la defensa definitiva contra el miedo. Ilia dijo en voz baja, ¿estás listo? En lugar de responder verbalmente, Kilara extendió ambas manos con las palmas hacia arriba sobre el cristal. Ilas reflejó su gesto. Sus dedos no se tocaban del todo, sino que estaban separados solo por el resplandor que ahora emanaba de la formación entre ellos. Talavik Noratseviol Quilera invocó una antigua palabra Tean. Ilia de alguna manera entendió que provenía de dos fuentes. Un río fluye. Las puertas del templo se abrieron de golpe. Fuerzas armadas Tesan, guardias con armadura formal y soldados humanos con equipo táctico, irrumpieron en la cámara con las armas en alto. El embajador Nakamura entró flanqueado por personal de seguridad. Su expresión se endureció al ver a Ilas y Kera con el cristal activado entre ellos. El comandante Voss se apartó de la tecnología alienígena de inmediato. Ordenó, es una orden directa de la inteligencia de la Tierra. Desde la otra entrada salió el oficial que Elas había visto días antes, acompañado por lo que parecían ser figuras religiosas con atuendo ceremonial. Herejía, declaró el sacerdote principal, señalando con un dedo acusador. Quillara, diluirías nuestra sagrada evolución con genética extranjera. Ni Elas ni Killer se movieron de sus posiciones junto al cristal, que ahora latía al ritmo de sus latidos, perfectamente sincronizados a pesar de sus diferentes biologías. No entiendes lo que está pasando aquí, gritó Elas a ambos contingentes. Nunca debimos ser especies separadas compitiendo por el dominio. Los arquitectos nos diseñaron para evolucionar juntos. Antiguas supersticiones, se burló un científico humano que había entrado con el grupo de Nakamura. Hemos estudiado los inusuales marcadores genéticos del comandante. Representan un tremendo potencial para el avance humano por sí solos. No necesitamos interferencia alienígena. Basta de debate, espetó el comandante de seguridad. Asegúrenlos a ambos para un examen adecuado. Desactiven la tecnología del templo. Mientras los guardias de ambas especies avanzaban, Elas captó la mirada de Kera a través del cristal brillante. Un entendimiento perfecto se transmitió entre ellos. Ahora pensaban al unísono. Sus manos se hundieron directamente en el corazón de la formación cristalina. En lugar de encontrar una resistencia sólida, sus dedos se entrelazaron dentro de la luz misma, completando un circuito que se había estado gestando durante 10.000 años. El efecto fue instantáneo y abrumador. El cristal estalló con un resplandor cegador que envolvió toda la cámara. Todos los presentes, humanos y similares, se congelaron en su lugar mientras la ola psíquica los inundaba. En ese momento eterno, los límites se disolvieron. Cada mente experimentó la perspectiva del otro simultáneamente. La maravilla del primer contacto, la conexión íntima entre Ilas y Calera, el antiguo conocimiento de los arquitectos, el modelo genético para un futuro compartido. El miedo, el prejuicio y el cálculo político no pudieron soportar la inundación de la experiencia directa. Cuando la luz finalmente se apagó, reinó el silencio. Armas bajadas. Las expresiones de hostilidad se transformaron en asombro, confusión o contemplación pensativa. El embajador Nakamura fue el primero en hablar. Su máscara diplomática se quebró para revelar una emoción genuina. Yo, lo sentí. Tu conexión, el potencial. ¿Cómo lo hice? Admitía al líder religioso. Su piel mostraba patrones de profunda revelación. El diseño del arquitecto nunca se trató de pureza. Se trataba de fortalezas complementarias. El vínculo psíquico se desvaneció gradualmente, dejando la mente de cada individuo intacta pero fundamentalmente alterada. Nadie que hubiera experimentado la comunión podía negar la verdad que habían presenciado. Los humanos y las misiones eran socios evolutivos, no competidores. En los días que siguieron, el panorama político se transformó. El intento de secuestro se convirtió en una nota al pie mientras ambas especies lidiaban. Con las implicaciones de su herencia compartida. Se establecieron intercambios científicos y médicos para estudiar los marcadores genéticos presentes en ambas poblaciones. El Tratado de Paz, una vez un ejercicio diplomático frágil, se convirtió en la base de una alianza más profunda. Ilas y Kera se encontraron en el centro de esta nueva cooperación, no como sujetos de prueba, sino como asesores respetados y prueba viviente de lo que ambas especies podrían llegar a ser juntas. Su vínculo fue reconocido formalmente en una ceremonia que fusionó lo humano y las tradiciones,
estableciendo un precedente para otros que pudieran seguir su camino. Un mes después del evento del templo, estuvieron juntos en la plataforma de observación del nuevo Centro de Investigación de Especies Conjuntas, viendo las lunas gemelas elevarse sobre el paisaje cristalino de Tesa. Se han identificado 3 parejas más de humanos Tean con marcadores genéticos compatibles. Quilera informó que se desplazó a través de los datos en una pantalla holográfica. No tan pronunciado como el nuestro, pero el potencial está ahí. Y la prueba genética de mi hermana resultó positiva. Elas agregó, está considerando el programa de intercambio para estudiar aquí en Tesa. La piel del asesino se onduló. Con patrones de satisfacción mientras se apoyaban en los cambios físicos en ambos, habían estabilizado a Elas con una percepción sensorial mejorada y una comprensión intuitiva de la tecnología Tean. Quilera con capacidades adaptativas aceleradas previamente exclusivas de los humanos, fueron las primeras de lo que los xenobiólogos ahora llamaban novias ni completamente humanas ni completamente Tean, sino algo gloriosamente nuevo. ¿Alguna vez te preguntas? Quilera preguntó en voz baja si los arquitectos mismos regresarán ahora que su diseño se está cumpliendo. Elas consideró la pregunta mientras observaba naves distantes, humanas, y las naves que se movían en tándem trazaban caminos a través del cielo vespertino. Creo que tal vez nunca se fueron realmente. Su legado vivió en nuestro ADN esperando el momento adecuado, esperando que estuviéramos listos para vernos claramente. A través de ojos alienígenas, Quillara murmuró usando el idioma humano con una inflexión perfecta que ya no es tan alienígena, respondió Elas tocando los tenues patrones luminiscentes que habían comenzado a aparecer debajo de su propia piel. Ecos sutiles de la biología Tean de Quillara integrándose con su genética humana. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo crepuscular de Tesa, contemplaron la inmensidad del espacio. No con el viejo miedo a lo desconocido, sino con la certeza compartida de que lo que sea que esperara entre esos hijos distantes, lo enfrentarían juntos. 2 especies unidas por la biología, por elección y por amor. En el templo detrás de ellos, la formación de cristal pulsó con una luz suave como en señal de aprobación. El diseño del arquitecto estaba completo al fin, no como lo habían planeado originalmente, tal vez, pero de alguna manera. Que honraron su intención última, la evolución a través de la conexión, la fuerza a través de la diversidad y la sabiduría a través de la comprensión de lo que una vez parecía extraño.